Cumplí 18 en noviembre. Papá reservó el mismo salón del club de siempre. Mismo pastel de 3 leches. Mismas amigas del colegio, aunque para entonces ya éramos menos porque algunas se habían mudado para la universidad. Sofía seguía ahí. Eso era suficiente. Mi mamá me mandó un mensaje a las 12 de la noche. «Feliz cumpleaños, mi amor. Te quiero mucho». Le respondí. «Gracias». Rodrigo no escribió nada. Eso tampoco era nuevo. 3 semanas después de cumplir 18, presenté la declaración. Marcos me había ayudado a redactarla durante el mes anterior. Nos reunimos 4 veces. Él leía, yo corregía, él volvía a leer. El documento final tenía 8 páginas, sin adornos, sin lenguaje dramático, solo hechos con fecha, lugar y contexto. El día que la firmé, papá esperó afuera de la oficina de Marcos. No quiso estar presente mientras yo la revisaba por última vez. Dijo que era importante que quedara claro que la decisión había sido mía. Cuando salí, él estaba de pie junto a la ventana con un café en la mano. ¿Lista?, preguntó. «Ya está firmada». Asintió. No dijo nada más. Manejamos de regreso en silencio. A mitad del camino, él puso la radio en la estación de noticias. Yo miré por la ventana. Era un martes común. El tráfico estaba pesado cerca del centro. Tardamos 40 minutos en llegar a su apartamento. Mi mamá se enteró 2 días después. No sé cómo. Supongo que el abogado de ella recibió la notificación del juzgado y se lo dijo. O quizás Marcos lo mencionó en alguna comunicación formal. El proceso legal tiene sus propios canales y yo no controlo ninguno de ellos. Lo que sé es que ese miércoles a las 6 de la tarde me llamó al celular. Yo estaba en casa de papá, preparando algo de comer. «¿Es verdad?», preguntó. No fingí no saber de qué hablaba. «Sí», silencio largo. «¿Por qué?». «Porque lo que está en esa declaración es verdad. Y porque tenía derecho a decirlo». «Valentina, esto va a complicar todo. El juez va a...». «Eso es entre adultos, mamá». Usé sus mismas palabras. Las dos lo supimos. Yo solo dije lo que vi. Otro silencio. «¿Tu papá te pidió que hicieras esto?». «No, no te creo». «Eso es tuyo», dije. «Yo sé lo que pasó». Colgó. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y seguí cocinando. Papá llegó 20 minutos después. Me preguntó si había algo de comer. Le serví. Comimos. No le conté que mi mamá había llamado hasta 3 días después. Él escuchó, no dijo nada, y siguió con lo que estaba haciendo. La audiencia donde se consideró mi declaración fue en febrero. Yo no fui. Marcos dijo que no era necesario, que el documento era suficiente, que una declaración escrita a veces tiene más peso que una presentación en persona, porque no puede ser interrumpida ni reencuadrada en el momento. Esperé en casa de papá ese día. Tenía un parcial de estadística al día siguiente, y estudié durante 3 horas seguidas sin lograr concentrarme del todo. A las 4 de la tarde llegó un mensaje de Marcos. «Bien, llámame cuando puedas». Llamé a papá primero. «¿Cómo estuvo?». «El juez leyó tu declaración en la audiencia. La mamá de tu mamá estuvo presente». «Tu mamá». Pausa. Se le notó. «¿Qué decidió el juez?». «Vuelve al acuerdo original. Semanas completas». Y dejó una nota en el expediente sobre el patrón de las audiencias. Respiré. «¿Estás bien?», pregunté. «Sí». Voz tranquila. «¿Y tú?». «También». No vi a mi mamá por 6 semanas después de esa audiencia. No fue una decisión formal. Simplemente no fui esa semana. Ni la siguiente. Le mandaba mensajes cortos cuando ella escribía. Respondía lo básico. Ella no insistió demasiado al principio. Cuando finalmente fui, fue porque ella me lo pidió de forma directa. No por mensaje. Me llamó un domingo y dijo, «Necesito que vengas. Tengo que hablar contigo». El tono no era el de siempre. Era más bajo, menos seguro. Fui ese mismo domingo en la tarde. Rodrigo no estaba. Mis medio hermanos tampoco. La casa estaba en silencio de una forma que no recordaba haberla sentido antes. Mi mamá abrió la puerta y me dejó pasar sin decir nada de entrada. Nos sentamos en la sala. Ella tenía las manos juntas sobre las rodillas. Yo me senté derecha con la mochila todavía en el hombro. «¿Sabes cuánto nos costaron los abogados?», preguntó. «No». 200,000 pesos. Entre las 2 audiencias y la apelación que ahora no sirve de nada. No respondí. «Rodrigo perdió un cliente importante el mes pasado. Tenemos deudas». Me miró. «No te estoy contando esto para que te sientas culpable». «¿Para qué me lo estás contando?». Tardó en responder. «Porque quiero que entiendas que las cosas aquí no están bien y que necesito saber si puedo contar contigo». Ahí estaba, tan directo que casi me sorprendió. Lo procesé en silencio. Pensé en los 4 años desde la noche de mi cumpleaños, en el cuaderno, en las reuniones con Marcos, en las 8 páginas de declaración. Pensé en todo lo que esta mujer había construido alrededor de mí sin preguntarme. «¿Qué significa contar conmigo?», pregunté. «Que estés presente, que ayudes cuando puedas, que no sigas poniéndote del lado de tu papá en todo».
Yo no me pongo del lado de nadie. Dije lo que vi. Lo que viste te lo contó él. Lo que vi lo vi yo, con mis ojos. En tu teléfono, en tu cocina, en esta sala. Ella apretó las manos sobre las rodillas. Eras una niña. Tenía 16. Y aun si hubiera tenido 10, lo que anoté en ese cuaderno es lo que pasó. Silencio. ¿Tienes un cuaderno?, preguntó. Tenía. Ya lo presenté. Su cara cambió. No a enojo, a algo más parecido a cuando alguien entiende algo que no quería entender. ¿Desde cuándo? Desde los 16. No dijo nada por un momento. Luego, ¿y qué quieres de mí ahora? Era la primera vez que me lo preguntaba. Después de 18 años, era la primera vez que me preguntaba eso directamente. Lo pensé antes de responder. Nada todavía, dije. Necesito tiempo. Me levanté. Me puse la mochila. ¿Vas a volver?, preguntó. No lo sé. Salí. Cerré la puerta sin apresurarme. Afuera hacía frío. Llamé a un taxi. Mientras esperaba parada en la acera, me di cuenta de que no sentía nada en particular, ni alivio, ni culpa, ni rabia, solo una sensación de haber cerrado algo que había estado abierto demasiado tiempo. Pasaron 4 años. Me fui a estudiar administración de empresas en otra ciudad. Vivía en un departamento pequeño con una compañera de cuarto que trabajaba de noche y dormía de día, lo cual era un arreglo perfecto para las dos. Llamaba a papá los domingos, a mi mamá, cada 2 o 3 semanas, mensajes cortos sobre cosas concretas. No hubo más audiencias. Rodrigo y ella resolvieron sus deudas de alguna forma que nunca me explicaron. Mis medio hermanos crecieron. Yo también. A los 22 conseguí mi primer trabajo en una consultora mediana. A los 24 me ascendieron. No era nada extraordinario, pero era mío y funcionaba. Papá fue a visitarme 2 veces durante esos años. Trajo comida hecha desde su casa en envases de plástico, lo cual era completamente innecesario y completamente él. La segunda vez que vino, lo llevé a ver la oficina donde trabajaba. Él caminó por los pasillos sin decir mucho, miró los escritorios, miró la vista desde la ventana. ¿Estás bien aquí?, preguntó. Sí. ¿Te tratan bien? Sí, asintió. Eso era suficiente para él. El llamado de mi mamá llegó un martes en octubre, cuando yo tenía 23. No era el tipo de llamada que hacía normalmente. Normalmente mandaba mensaje primero. Esta vez llamó directo, a las 10 de la mañana, que era horario de trabajo. Salí al pasillo para contestar. Rodrigo tiene que operarse, dijo. Es la vesícula. Nada grave, pero necesita reposo de 3 semanas. Y yo tengo que cubrir el negocio sola durante ese tiempo. Esperé a que continuara. Necesito dinero para el negocio, solo para el puente de este mes, mientras se recupera y volvemos a operar normal. ¿Cuánto? Número que dio era razonable. No era poco, pero era razonable. ¿Tienes ese dinero?, preguntó. Sí. ¿Me lo puedes prestar? Lo pensé. No mucho tiempo, porque la respuesta ya estaba formada desde antes de que ella terminara la pregunta. Sí, te lo presto, con una condición. Silencio breve. ¿Qué condición? Que cuando Rodrigo se recupere y las cosas se estabilicen, nos sentamos a hablar. Tú y yo, sin abogados, sin Rodrigo, sin nadie más. Pausa más larga esta vez. ¿A hablar de qué? De lo que pasó, de lo que hiciste. No para pelearnos, para que yo pueda decirte lo que nunca dije y tú puedas escucharlo. No respondió de inmediato. ¿Y si no quiero esa conversación? Entonces no te presto el dinero, y no te guardo rencor por eso. Pero tampoco tengo nada más que darte. Silencio largo. Escuché que respiraba. Está bien, dijo finalmente. Hablamos. Le transferí el dinero esa tarde. Ella lo confirmó por mensaje. Nada más. La conversación fue 3 meses después, un sábado de enero. Nos encontramos en un café a mitad de camino entre su ciudad y la mía. Ella llegó antes que yo. Estaba sentada con un café solo frente a ella, las manos alrededor de la taza, aunque ya no echaba vapor. Me senté. Gracias por venir, dijo. Gracias por estar. El mesero se acercó. Pedí agua. Esperé a que se fuera. Voy a hablar y necesito que no me interrumpas hasta que termine, dije. Después tú puedes decir lo que quieras. Ella asintió. Hablé durante 20 minutos. No grité, no lloré, no usé palabras grandes. Hablé de la noche del cumpleaños y el teléfono, de los argumentos fabricados para las audiencias, del episodio del hospital, que yo había escuchado desde la camilla con los oídos abiertos aunque pareciera dormida, de los años en que ella habló de mi papá frente a mí como si yo fuera un mueble que no procesa información, de lo que se siente crecer siendo la mensajera emocional de un conflicto que no cree. Hablé de los 20 minutos en la biblioteca y del abogado que los convirtió en negligencia. Hablé del cuaderno, hablé de la declaración y de por qué la presenté. Hablé de Rodrigo mirándome siempre como si yo fuera algo que estaba mal puesto.
Y hablé de lo que no pasó. Ella nunca me preguntó cómo me sentía con nada de eso, ni una vez. Cuando terminé, tomé agua y la miré. Ella tenía los ojos húmedos, no llorando, pero cerca. ¿Puedo hablar?, preguntó. Sí, tardó en empezar. No sabía que habías escuchado lo del hospital. Su voz era más baja que antes. Pensé que estabas dormida. Estaba despierta. Lo siento. Pausa. No lo digo para que me perdones ahora. Lo digo porque es verdad. No respondí. Lo de las audiencias. Apretó la taza. Rodrigo me convenció de que era necesario, que si no asegurábamos más tiempo, tu papá eventualmente te influenciaría en contra nuestra. Levantó los ojos. Sé que eso suena como una excusa. Sí suena como una excusa. Lo es, parcialmente. Respiró. También es verdad que tenía miedo, de perderte, de que te fueras y no volvieras. ¿Y hacer eso era la forma de evitarlo? No respondió eso. ¿Rodrigo sabe que estamos aquí?, pregunté. Sí. ¿Qué dijo? Que era innecesario, que ya todo eso quedó atrás. Para él quedó atrás, para mí no. Silencio. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó. Era la segunda vez que me lo preguntaba. Esta vez sonó diferente. Sin cálculo detrás. Que sepas lo que hiciste. No que te sientas mal para siempre. No que me pidas perdón cada vez que hablemos. Solo que lo sepas y no lo reescribas. ¿Y si lo sé? Entonces podemos ver qué queda entre nosotras. Pero eso toma tiempo. Asintió despacio. Pedimos algo de comer. Comimos sin hablar demasiado. Ella me preguntó por el trabajo. Yo le conté lo básico. Ella me contó que uno de mis medio hermanos estaba terminando el colegio. Yo pregunté cómo estaba Rodrigo de la operación. Ella dijo que bien. Conversación normal entre dos personas que están aprendiendo a estar en el mismo cuarto de nuevo. Cuando nos fuimos, en la acera frente al café, ella me abrazó. Yo la dejé. No lo devolví del todo, pero lo dejé. Caminé a mi coche. Manejé de regreso a mi ciudad con la radio apagada y el silencio adentro del auto que no pesaba ni era cómodo, sino simplemente neutro. Esa noche le mandé un mensaje a papá. Hablé con mamá hoy. Respondió 3 minutos después. ¿Estás bien? Sí. ¿Necesitas algo? No, solo quería contarte. Gracias por contarme. Lo guardé el teléfono. Me preparé para dormir. Mañana era lunes. Había trabajo, había reuniones, había una propuesta que terminar antes del mediodía. La vida seguía siendo exactamente lo que yo había construido. 2 años después de esa conversación en el café, papá me llamó un domingo en la mañana. No era raro que llamara los domingos, pero el horario sí era distinto. Eran las 7:15. ¿Estás despierta? Ahora sí. ¿Qué pasó? Nada malo. Pausa. Quiero contarte algo. Me senté en la cama. Me voy a jubilar en 6 meses. Ya hice los trámites. No respondí de inmediato. ¿Y? Preguntó. ¿Y qué vas a hacer? Compré un terreno pequeño a 2 horas de aquí. Voy a construir algo simple. Tengo un amigo que sabe de construcción. ¿Cuándo decidiste eso? Hace un tiempo, pero quería tener todo más concreto antes de contarte. Lo imaginé en su apartamento, con el café que siempre hacía antes de que saliera el sol, con ese tono suyo de quien no anuncia cosas, sino que las informa cuando ya están hechas. ¿Estás bien?, pregunté. Muy bien. ¿Necesitas algo? No. Solo quería que lo supieras. Colgamos. Me quedé un momento sentada en el borde de la cama antes de levantarme. Los 6 meses pasaron. Papá se jubiló. Empezó la construcción del terreno. Yo lo visité en marzo, el primer fin de semana que pude. Manejé las 2 horas desde mi ciudad. Él me esperaba en la entrada del terreno con botas de trabajo y una taza de café en cada mano. Me dio una. Caminamos por el terreno sin apuro. Había una estructura básica levantada, paredes sin terminar, piso de tierra todavía en algunos sectores. ¿Cuánto falta?, pregunté. 3 meses más, dice el amigo. Yo calculo 5. Y mientras tanto, ¿dónde vives? En el apartamento todavía. No hay apuro. Caminamos hasta el fondo del terreno. Desde ahí se veían cerros bajos y un cielo completamente despejado. Hacía frío pero sin viento. ¿Estás contento?, pregunté. Lo pensó un momento. No de forma exagerada, sino como él siempre pensaba las cosas antes de responder. Sí, dijo. Creo que sí. Nos quedamos un rato parados ahí. El café estaba tibio. Yo lo terminé de todos modos. Mi mamá me llamó ese mismo mes. Había algo diferente en su voz desde la conversación del café. No radicalmente diferente, pero el tono de siempre, ese que tenía una capa de gestión encima de todo lo que decía, estaba un poco menos presente. Hablábamos cada 2 semanas. No de cosas importantes, casi nunca. Del trabajo, de mis medio hermanos, de cosas cotidianas. Era una relación funcional. No era lo que podría haber sido, pero era real.
Ese día me llamó para decirme que uno de mis medio hermanos, el del medio, Ignacio, quería estudiar en la misma ciudad donde yo vivía. Quería saber si yo podía ayudarlo a orientarse cuando llegara. ¿Él te pidió que me llamaras?, pregunté. Sí. ¿Por qué no me llamó él? Le da pena. No te conoce bien. Lo pensé. Dile que me escriba. Yo le respondo. ¿Lo vas a ayudar? Depende de lo que necesite. Pero sí, dentro de lo que pueda. Mi mamá no dijo nada por un momento. Gracias, dijo finalmente. No me agradezcas todavía. Dile que me escriba primero. Ignacio me escribió esa semana. Era un mensaje torpe, demasiado formal para ser de un chico de 17 años, que claramente había reescrito varias veces antes de enviarlo. Le respondí con información concreta. Universidades, costos aproximados, barrios donde vivir, qué preguntar en las visitas de admisión. No era afecto lo que le daba, era información, pero era algo. El ascenso llegó en julio. Llevaba 3 años en la consultora. El socio que manejaba el área me llamó a su oficina un miércoles sin dar contexto previo. Me senté frente a su escritorio sin saber qué esperar. Vamos a abrir una oficina regional en el norte, dijo. Necesito a alguien que la dirija desde el inicio. 6 meses para armarla. Después operación permanente. ¿Cuándo hay que decidir? Esta semana. Lo miré. Él me devolvió la mirada con la paciencia de quien ya sabe la respuesta, pero necesita que la otra persona llegue sola. ¿Cuál es la compensación? Me dio el número. Era significativamente más que lo que ganaba. Acepto, dije. Bien, se paró. Me extendió la mano. Empieza el 1 del mes que viene. Salí de su oficina, volví a mi escritorio y me senté un momento sin hacer nada. Miré la pantalla del computador apagada y mi propio reflejo en ella. Pensé en el departamento pequeño de la universidad, en el primer sueldo que no alcanzaba para nada, en los años de ir y venir entre 2 casas, sin tener del todo claro a cuál pertenecía, en el cuaderno de tapas negras que había empezado a los 16, con una lista de cosas que nadie más estaba registrando. Todo eso había sido mío. Solo mío. Llamé a papá. Me ascendieron. ¿Sí? Voy a dirigir una oficina nueva en el norte. Silencio breve. Luego, ¿cuándo empiezas? El 1 del mes que viene. ¿Estás contenta? Sí. Bien, dijo. Nada más. Pero en ese bien estaba todo lo que él nunca decía de otra forma. Colgué. Llamé a mi mamá. Le conté lo mismo. Ella dijo que estaba orgullosa, que me lo merecía, que siempre supo que iba a llegar lejos. Escuché todo. No dije ni que sí ni que no. Gracias por llamarme a contarme, dijo antes de colgar. Claro, respondí. Me mudé al norte el 1 de agosto. El departamento nuevo era más grande que cualquier lugar donde había vivido antes. Tenía una ventana que daba a la calle principal y por las mañanas entraba luz desde las 7. El primer domingo que estuve ahí, papá me llamó a las 7:15, igual que siempre. ¿Cómo es el departamento? Tiene una ventana grande. ¿Y el trabajo? Empieza mañana. ¿Estás bien? Sí. ¿Necesitas algo? No. Silencio cómodo. El de siempre. Papá. ¿Qué? Las fiestas de cumpleaños. ¿Qué pasa con ellas? Nunca te dije que eran lo mejor de cada año. Pausa larga. Más de lo normal en él. Ya lo sabía, dijo. Lo sé, pero quería decirlo igual. Colgamos. Me serví café. Me senté junto a la ventana grande. Afuera la ciudad todavía no terminaba de despertar. Un perro cruzó la calle. Un camión pasó despacio. Alguien bajó una persiana en el edificio de enfrente. Tenía 31 años. Un trabajo que había construido sola. Y una vida donde cada persona que estaba presente era porque yo lo había decidido. Eso no era poca cosa.